Vamos. Bueno, muy bien, estamos acá, ya saben, en las charlas previas al curso de neuroliderazgo. Me gusta que conozcan a los ponentes de esta decisión que van a estar el 12 de agosto en el lanzamiento y llega el turno de Nicolás Freitas. Y voy a presentarles quién es Nicolás. Nicolás, bueno, jugó durante mucho tiempo al rugby, ¿no? Te retiraste hace poco de los Teros, estuviste de 2014 hasta el año pasado, también estuviste en el equipo Vans de Francia y en los Jaguares de Argentina. Y bueno, viste que se suele asociar el deporte mucho con el liderazgo. Me gustaría saber, cuando alguien empieza, ¿no?, un deporte de alto rendimiento, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una pelota de rugby? Y si viene de familia, ¿es como algo heredado ese deporte o lo desarrollaste vos por tu cuenta? Bueno, vamos dándole un poco de orden. Sí, la verdad que en cuanto a lo que decís del equipo, del deporte, del trabajo en equipo y del liderazgo, sí, se ve mucho y creo que vamos siendo muy inconscientes e inocentes durante mucho tiempo y vamos aprendiendo y después con determinada experiencia ves de un montón de cosas de liderazgo y de trabajo en equipo y la verdad que está muy bueno que también van para algo que se puede llevar para la vida cotidiana, real, fuera de lo deportivo y ya sea en un ámbito laboral, en un grupo de amigos o hasta incluso en un núcleo de familia. Así que la verdad que sí, cosas muy buenas he aprendido en todo ese tiempo. Después, en cuanto al deporte, el rugby en específico, la verdad que siempre fui, sí, muy apoyado por mi familia, por el deporte en general. Siempre me gustó mucho el deporte, cualquiera sea el deporte y de rugby en realidad empecé a jugar más de grande, eh, recién a los 15 años. Tengo un tío que jugó al rugby cuando yo era muy chico, pero la verdad que no, yo casi que no viví ese pasaje de él, que fueron unos pocos años nomás. Entonces, la verdad que mi familia no era del rugby, lo aprendí de grande y fue algo que de grande. Tenía 15 años, pero digo, como para empezar a desarrollarse como un deporte, sí es un poco grande la edad. Y creo que desde el día uno me llamó mucho la atención, más allá de solamente el deporte, todos los valores y esto un poco de que hablábamos y la introducción de esto de el trabajo en equipo y el liderazgo, me llamó mucho la atención desde el día uno, de que yo entré sin conocer a mis compañeros, sin un amigo con el que fui, básicamente como que llegué solo desde el día uno siempre me incorporaron a un equipo y bueno, y de ahí en adelante eh, empezó mi carrera, digamos. O sea, a los 15 años empezaste en el rugby, en el Carrasco Polo, ¿no? Sí, a los 15 empecé en el Carrasco Polo, sí. ¿Y cómo pasaste, cómo fue el paso a más profesional un poco, de repente a formar parte de los Teros? Y ¿Cómo? bueno, como decía recién, creo que cuando somos chicos, niños y principios de adolescencia, somos bastante inocentes e inconscientes de lo que estamos haciendo y lo hacemos más por compartir momento con nuestros amigos. Y fue así. Empecé a compartir momento con mis amigos. Estos valores que yo te digo en cuanto al equipo, a la persona, al respeto para los de para el respeto de tu par y respeto para también con los entrenadores. eh, Todo eso fue como alimentando un poquito también la competencia y el querer un poquito más y el querer mejorar y después eh, repito, e insisto, inconscientemente te vas como profundizando más y queriendo querer un poquito más de querer jugar y ser titular en tu categoría, empezás a pensar a querer jugar en la primera de tu club, que fue también lo que me fue pasando a mí, y de querer jugar en primera en mi club, querer jugar en un seleccionado, entonces como que
esas pequeñas metas fueron que a mí después me dieran ganas por representar Uruguay y obviamente una vez que representas Uruguay no querés dejar de representarlo y querés seguir viviendo esas experiencias y constantemente con ese desarrollo de mejora constante para siempre ser un poquito mejor vos para poder colaborar con el equipo y que el equipo también sea mejor. Entonces, nada, se va dando como, es como una avalancha, una pelota que empieza a rodar y siempre quiere un poquito más para, bueno, no quedarse tampoco con los brazos cruzados y estar cómodo en una, habiendo llegado y habiendo cumplido una meta. Está bueno eso del liderazgo que se da en todos los equipos como que es necesario, ¿no? Y dicen que, a ver, que el liderazgo en rugby tiene que ser como compartido. ¿Puede ser eso? Que tengas que... 100%. Y yo creo que, repito, como dije hoy, digo, aprendí un montón de cosas que si bien fue desde un deporte, al día de hoy las puedo aplicar a mi vida personal. eh, y va desde en mi casa, con mi familia, con mis amigos, o con personas en el trabajo, que no sea lo deportivo, o con cualquiera sea, incluso cuando estuve por facultad también. Eh, perdón. Digo, en todos lados siempre se puede sumar esa cuota de liderazgo y saber de cómo querer mejorar y cómo también ese querer mejorar lo haces no solamente por un bien personal, sino por un bien que le puede dar a un equipo o a un grupo. Entonces, sí, la verdad que me fue ayudando y alimentando un montón y agradezco que poder usar eso en el día a día también. ¿Cuáles son los valores que pensás que aprendiste gracias al rugby? Y la verdad que podría ser una lista bastante larga, pero para hacerla resumida y teniendo como los más potentes, podría decir la disciplina y en todos sus ámbitos, en- no solamente en el cuidado físico, en el respetar ciertas reglas, términos, conductas y demás. Digo, en todo lo que abarca la palabra disciplina, la perseverancia, eh, el saber de que hay que, eh, a veces sí se puede dar a la primera, pero a veces que no, y a veces y hay que seguir intentándolo y buscarle la forma de cómo mejorar y cómo hacer para mejorar. Eh, Humildad, Ah, saber también de que eh, muchas veces hay que mirarse para adentro uno mismo también y ver de qué tan equivocado o no puedes llegar a estar y darte ese lugar como para poder aprender también. Y bueno, te puedo seguir nombrando un montón más, pero creo que son palabras muy, muy fuertes que abarcan un montón de cosas y cada una también pueden tener un hilito como para seguir tirando. Eh, pero digamos que esas tres, para tampoco hacerlo tan extenso, creo que hoy me agarro un poco a ella también. mira, estaba pensando lo que decía, que las anoté, las que decía Agustín Pillot, que son como, dice que son valores como esenciales que aprendió en el rugby, ¿no? Que una es humildad, que vos la nombraste, otra es el amor, dice, y empatía y compañerismo. Porque viste que se suele hablar de amor a veces solo pensando en el amor de pareja, pero el amor abarca, es mucho más, como más amplio, ¿no? El amor a tu equipo, el amor a ganar, el amor, viste, cuando tenés como una pasión, ¿no? Tiene que ver con la pasión, me parece, más que nada. Sí, Eh, sí, 100%. Amor sí, a lo que haces, hagas lo que hagas. exacto. Yo fui aprendiendo también que, bueno, muchas veces, o al principio también siempre me decían, bueno, vos vivís del deporte, vos vivís del deporte, hasta que un momento empecé a saber de que ese vivir del deporte era un trabajo y no se aleja de cualquier otro trabajo. Cumpliendo un horario, respetando a tus jefes, respetando a tus compañeros, teniendo tareas que hacer, sabiendo de que si no.
si no respondes o si no te sacrificás lo que debes, podés perder el trabajo. Entonces, como, eh, nada, amar seguramente se defina también amar al lado de amar a lo que estás haciendo y hacerlo para querer mejorar. Claro, por supuesto. No, porque me olvidé de decir que también sos contador, además de rugby, ¿no? Ahora estás en la otra etapa de tu vida, ¿no? Como Sí, viviendo el lado. Pero bueno, sí, todos, sí, un poco en la todos, transición ahora, que pude después de nada, varios años también poder terminar la carrera. eh, que bueno, esto un poco remarcando esto que te decía de estos valores, la disciplina ahí estuvo, la perseverancia estuvo, la humildad estuvo, el compromiso. Digo, hay un montón de factores que también ayudaron a que todo lo deportivo pudiera hacer que nada, que siguiera con esa eh, carrera que en un momento había arrancado y poderla terminar para también ahora prepararme para el post deporte. vos deportes, ¿no? Que en sí te deja, ¿no? Toda esa experiencia te deja y es como, es una reconversión, ¿no? Volver a vivir. Pensando en el liderazgo, que suele ser, viste que se asocia al líder con alguien con autoestima, porque te tiene autoestima, como que es estable, que no es fluctuante, porque viste que el ego, pero muchas veces confundimos, viste, autoestima con ego, un ego exacerbado. ¿Cómo hacer para dosificar esas? Me imagino cuando un país te celebra, por ejemplo, juega a los teros, da igual que, yo que sé, juguemos contra All Blacks, nosotros vamos a hinchar por Uruguay y los teros para nosotros son nuestros ídolos. ¿Cómo hacer para manejar esa, cómo hiciste, cómo aprendiste a cómo mantener el valor de la humildad, que es uno de los que nombrás? ¿Cómo hacer para no marearse, ¿no? Como para no dejarse llevar por el ego. Y sí, ¿Cómo a ver, hiciste? son cosas que creo que vas desarrollando con la edad, con la experiencia y con el haber vivido y repetido como todo, digo, eh, para mí y para, no, para la mayoría de los deportistas, eh, cualquier acción la adquirís con la repetición. Entonces, esto por más que no sea una acción física, es una acción capaz que mental o que la podés trabajar y que vas viendo de qué es lo que vas haciendo bien, qué lo vas haciendo mal, y por eso yo hablaba e identificaba lo de la humildad y de también reconocer los errores y saber trabajar con ellos para mejorar. Y a veces mucho de eso es en la escucha. Entonces, eh, uno de los mejores equipos del mundo, no sé, los All Blacks, eh, en ellos mismos ya puedes ver y notar que no son soberbios y que, bueno, son los mejores equipos, son uno de los mejores equipos del mundo y van a jugar contra Uruguay y juegan como si jugasen contra el segundo mejor o los que están compitiendo y, digo, y tienen ese respeto también para con el otro sin importar si están a nivel o no están a nivel. Eso también, digo, otra de las palabras que puedo nombrarte en la lista es ese respeto, digo, no importa el de al lado si es más o es menos, también está y también existe. Entonces, eh, creo que llevándolo a lo del liderazgo y a lo del líder es algo muy fundamental, ese respeto y esa humildad para con el de al lado, pero para poder nutrirse a uno mismo y así poder liderar realmente. Eh, ya te digo, en un proceso de 10 años de selección, obviamente, eh, el año uno no tenía todas las cualidades de liderazgo y al año 10 no las tengo y hoy en día tampoco las tengo. Creo que es algo que es una mejora continua que siempre se puede seguir dando. Entonces, me parece que va un poco por ahí. Bueno, está bien que mantengas esos pies en la tierra. ¿Y pensás que entonces el líder, recién hablaste de la escucha, el líder escucha más de lo que opina? Yo tengo un dicho que me lo dijo un amigo y que se lo dijo a su papá que me pareció muy lindo y me quedó muy grabado. Cualquier ser humano tiene dos oídos y una boca. Eso quiere decir que hay que escuchar el doble de lo que se habla. Y me pareció muy lindo y con un mensaje también bastante profundo. Entonces,
a veces el hablar por hablar no está bueno. Y lo he sentido con distintos compañeros o líderes. Y a veces esos mensajes se terminan perdiendo. Entonces yo he aprendido o prefiero más desde verlo desde un lado donde ese mensaje sea un mensaje eh, efectivo que algo de algo de mucho desarrollo y donde te empieces a perder en lo que se está queriendo escuchar o el líder, el mensaje que quiere dar. Entonces, con algo más concreto que realmente sea determinante y sea un impacto para el que está escuchando, creo que es lo más eficiente para cuando incluso son grupos o equipos bastante grandes. Sí, tal cual. Yo creo que se ha subestimado mucho a la persona calma y silenciosa y tranquila, y para mí no hay nada más atractivo que una persona que habla lo justo, que observa, que escucha. Es como, me parece mucho más interesante a mí que el que habla, viste, como un lorito y te va diciendo todo el tiempo lo que tenés que hacer. Pensando en gente que te sentiste escuchado, que te sentiste motivado. ¿Qué, ¿Qué mentores podrías decir que tuviste, que encontraste en este periplo vital tuyo con el rugby? Alguien que te ha inspirado, algún mentor, algún maestro. Eh, Lo puedes nombrar. Directamente son pocos, la verdad. Creo que si hay una de las características de los grandes líderes es como que no abundan tampoco. Y por algo eso tienen ese algo que los caracteriza. Eh, una cosa que quería agregar en cuanto a lo que estábamos hablando recién también es que un poco también la filosofía de lo que enseñó el deporte, el rugby, eh, fue que a veces hay que hablar más con las acciones que con las palabras, entonces también esto va un poco más de la mano de ahí. Por eso ahora cuando vos comentabas algo de esa persona que es más tranquila o algo, y se me vino también a la cabeza, conectando mucho con esto que decías vos, a ver quiénes fueron esos líderes como que me marcaron. Eh, muchos de ellos no son directamente porque no los conozco, pero sí he mirado partidos o entrevistas o podcasts y los he escuchado. Y ves como desde un lugar más no tan visible o de no tanto ruido, son incluso hasta líderes más fuertes que los que hacen ruido. Eh, para responder a la pregunta directamente, ya te digo, me sobran los dedos de una mano, pero por ¿Tantos? un entrenador, ¿Tantos? no, me sobran los dedos de una mano, digo, o sea, Te muy sobran. poquitos, Muy pocos, muy por eso. poquitos, deben haber un entrenador, un capitán eh, y un psicólogo deportivo. Con los que yo he tratado, después de ver y esa gente que ya tienen como esa presencia, a veces solamente con la presencia ya sabes que marca fuerte el piso. Eh, nada, trato también de escuchar, leer, mirar o ver cómo ellos fueron haciendo su camino. En específico, pasa que, no sé, de deportistas hay eh, un montón, pero me gusta mucho el básquetbol, por ejemplo, también, y en el básquetbol, bueno, más de lo latino, Ginóbili me parece un líder No, extraordinario, y Ginóbili en realidad fue de los jugadores capaz que era un líder, pero que no estaba en el equipo titular. Estaba siempre, era siempre el suplente y era ese jugador como que entraba con el revulsivo. Entonces, nada, puedo nombrar así también un montón de deportistas, pero eh, no sé bien ahí si la pregunta era buscar a alguien concreto o qué. puede ser tu padre que te haya inspirado, puede ser un tío, puede ser un amigo, o sea, No, la verdad alguien. que lo viví más afuera. Obviamente se me fue dando más, afuera de mi casa, digo, se me fue dando más como un amigo Claro. que tuve la suerte de tenerlo como capitán
y este que justamente me decía del dicho de de los dos oídos y una boca. Entonces, nada, sí, como que los fui buscando y encontrando medio más afuera y más lejos, por así decir. Eso es bien en coach, eso es bien coaching, eso lo dicen todos los coaches, ¿viste? Tenemos para algo, tenemos una boca, dos oídos y también cuando no creemos en nuestras posibilidades, decir, bueno, si el otro lo tiene, decimos, no, no, no te compares tanto, sino copiale, si el otro lo pudo hacer, vos también lo vas a poder hacer. Bueno, por ese lado, porque viste que a veces hay gente como que te inspira, como que es desde el ejemplo, porque viste que el liderazgo tiene que ver con la autoridad, con el conocimiento, tenés un conocimiento y ejemplo, das ejemplo, ¿no? De acuerdo, eso es así. Me parece, me pasa lo que te decía antes de empezar esta charla contigo, que en el último tiempo el rugby, cuando se banaliza, cuando se piensa en el rugby, estamos los que románticamente vemos a los All Blacks, nos encanta el haka y todo eso, y nos emociona, y vemos la película Invictus, que no sé si la viste, con Morgan Freeman, es una película de hace muchos años, que bueno, uno de los episodios como emocionantes es ese partido de rugby que, con la selección de Sudáfrica. ¿Qué pasa con esta gente que cree que a ustedes, a los rugbyers, cuando se piensa en el rugby, se los asocia con el miedo y no tanto con la admiración, con el miedo? O sea, ustedes como un grupete de hombres fuertes, fornidos, por ejemplo, un equipo de rugby en un boliche, en una discoteca. Uy, problema, hoy Jojo, no te metas. ¿Qué te pasa con eso? Porque Agustín Pillot, una de las cosas que ya sabes, mi nuevo amor platónico, dice que una vez jugando creo contra los All Blacks le mordieron la cola y que dice que se quedó con un dolor, que era un tipo de 130 kilos, me mordió la cola y estuve días como que se ha naturalizado la violencia en el rugby. ¿En qué posición te pones en esto cuando pasa esto y qué se puede hacer? Porque yo sé que vos desde tu lado, ahora en el post-rugby, puedes dar muchas charlas en escuelas, en liceos sobre esto y quitar un poco esa imagen que tiene parte de la sociedad con respecto a lo que es ser rugbyer, ¿no? Sí, a ver, esto es mi opinión y obviamente que desde mi perspectiva puede llegar a estar un poco más influenciada por lo que yo conozco y por lo que yo he vivido. Pero así me parece que pasa para con todo. Eh, es verdad de que está esa visión o esa idea, y es algo que se generó, no se generó el año pasado, hace 5 años o hace 10 años. Es algo que, bueno, fue generado no sé hace cuánto tiempo realmente, y es algo que eh, yo creo que no solo el rugby, el fútbol también puede llegar a tener sus cosas, el básquetbol puede tener sus otras, por nombrar deportes. Me parece que siempre está ese ideal para con algún deporte. Desde mi perspectiva, yo siento de que, eh, como también el famoso dicho, a un libro no se lo puede juzgar por su tapa. Muchas veces nos pasa, no quiere decir, esto no quiere decir de que sea como yo digo, o que todas las personas piensen lo mismo, o demás, o que seas realmente 100% como yo lo digo, pero me parece un poco que a veces desde el desconocimiento no se sabe realmente lo que hay en el trasfondo o cómo se puede ver o interpretar. Reconozco 100%, como decías vos, en un boliche, hay que el rugby, hay que... eh, pero yo creo que no es tan así. A ver, eh, no somos todos iguales tampoco y no todos los rugby se van a comportar igual, así como no todos los contadores se van a comportar igual y no todos los médicos y los jugadores de fútbol y etcétera, 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 etcétera. Eh, Así como te digo esto, muchas veces me han dicho esto o me han preguntado o he tenido charlas en escuelas o demás, como me decís, y mamás o papás que quedan muy contentos y me vienen a decir,
no, bueno, mi hijo quiere empezar a jugar, pero me da miedo que esto, que lo otro. eh, y así como escucho eso, escucho capaz que a la misma mamá o al mismo papá o a otro, yo antes tenía miedo que mi hijo juegue al rugby y hoy agradezco de que juegue. Yo también soy, lo vi en carne propia, del día uno cuando yo le dije a mi mamá que iba a jugar al rugby, desde una familia, como te comentaba, que no se conocía el deporte, obviamente estaba este paradigma de la violencia, de las lesiones, Y lo digo porque lo sé y porque me lo repite y porque sé que es una súper fanática del deporte después de más de 15 años en lo que vengo haciéndolo. eh, es una agradecida de que yo haya conocido del deporte, del rugby y de los valores que me haya inculcado y de que pueda ser hoy, insisto, la persona que soy, un poco influenciado por el deporte. Entonces, la verdad absoluta no la voy a decir yo y no la tengo yo tampoco. Yo voy desde el lado de que a veces sí podemos juzgar, pero no siempre tampoco es todo lo que parece. Bueno, muy bien. ¿Qué extrañas de esa época jugando al rugby? Y bueno, la competencia física, la sana competencia física, obviamente que se extraña. Eh, porque bueno, si obviamente, si bien hoy en día no lo practico profesionalmente, lo sigo haciendo amateur en mi club y lo sigo disfrutando desde el lado con amigos, que también es algo que se extraña y se sufre mucho durante la carrera profesional, porque quieras o no, vos pasás en un club donde jugás con tus amigos, 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 a equipos donde no son todos amigos, tenés algunos amigos, pero algunos otros ya son compañeros, entonces perdés un poco ese sentido de pertenencia que te genera en los clubes amateur de competir de toda la vida. Eh, pero nada, eso, un poco la competencia física y esa adrenalina de a veces de partidos con miles de personas mirando. Y un poco los viajes, estar de viajes conociendo culturas distintas también es algo Bien. que suma y bueno, un poquito por ahí. Y lecciones, me contaste de los valores y las lecciones más importantes que te dio el rugby, que es trabajar en equipo. ¿Qué es lo que aprendiste más del rugby? Las lecciones para ir como finalizando. Y no, creo que soy bastante repetitivo, como te decía, con el tema de la lista de los valores. Lecciones, yo creo que van muy de la mano. El saber de que siempre hay un margen de mejora, el saber de que siempre hay un margen de escucha, el saber que siempre hay un margen para eh, poder comunicar mejor. Eh, digo, el tener esa fuerza para seguir peleando cuando realmente se está agotado. Eh, bueno, el trabajar en equipo, el poder liderar equipos o subequipos de trabajo. La verdad que un poco, bastante completo, te diría, en cuanto a esas lecciones. Y lo más difícil que te tocó hacer en el rugby es, por ejemplo, jugar un partido con la nariz quebrada que vi en la prensa que salió. ¿Te pasó eso? ¿Eso fue lo más difícil o hubo cosas más difíciles que eso? No, no, digo, eso es otra de las cosas, lesiones también. Cualquier deportista siempre un poco que convive y se va haciendo amigo de la lesión y sabe, aunque trata de no llamarla, sabe de que es una probabilidad de que pase. No, no, no creo que lo más difícil es eso. Lo más difícil es a veces, o bueno, yendo a la lesión, capaz que estar lesionado y no poder jugar, y lo más difícil a veces es saber de que no podés incidir directamente con el equipo
para un partido o algo y ver de qué manera sí podés incidir indirectamente, colaborando desde el lado que toque. Entonces, a veces lo más difícil es, con todas las ganas que tenés de jugar y con todo el sacrificio que haces para, para jugar y para competir, no poder hacerlo, pero hacer ese cambio mental como para poder igual colaborar con el equipo para que el equipo pueda hacerlo mejor. Eh, Nada, yo creo que lo más difícil está por ahí. La verdad que lo físico eh, es, como te decía, te vas haciendo amigo y vas también sabiendo de que por más que digas por qué a mí, por qué ahora y demás, es algo que no puedes controlar y, sí, la dificultad ahí está en eh, seguir caminando derecho para después poderte poner a trotar y correr de vuelta. Eh, Eso sí, no hay vuelta, no hay vuelta atrás para eso. ¿Cómo es el horizonte de los teros? Estoy pensando en los Pumas, que son quintos, creo, en el ranking, ¿no? Mundial. Sí, sí, Y qué pasa con ellos? Similar cultura a la nuestra, mucho mayores. ¿Qué pasa con ellos que logran tan buen ranking mundial y qué nos pasa a nosotros? y bueno, es un poco lo que pasa con todo el mundo, porque depende del deporte. Así como escuchás hablar de los All Blacks y de Nueva Zelanda en el rugby, no se escucha hablar del fútbol. Digo, es un poco cultural. Yo creo que sí, que los Pumas, que Argentina, tenemos culturas muy similares. No son, no iguales, no, pero sí similares, pero obviamente después hay un tema en la población, digo, y en lo popular del deporte. Eh, Acá en Uruguay, no sé, de 10 casas, 8 miran fútbol, eh, y 2 rugby, o media rugby y las otras las repartimos entre otro deporte. Digo, eso pasa un poco también, me parece a mí. Eh, pero bueno, nada, si fuésemos todos iguales, también seríamos todos los número uno, entonces es un poco de cómo funciona el sistema del deporte, y solo pocos equipos son los que eh, tienen a sus mejores equipos o seleccionados en los top 3 5 de las competencias en el mundo. Bueno, capaz que se podía hacer algo, un cambio, capaz que pasaba, que faltaba alguna cosa en las políticas de, yo qué sé, de entrenamiento, no sé, que hacían eso que vos. No, obviamente después hay, los recursos pueden ser limitados y demás, pero bueno, es un poco lo que a la gente le gusta, la traiga y demás. Y también un poco en lo cultural. Es esto que te digo, los All Blacks, ¿por qué se lo conoce a Nueva Zelanda? Por los jugadores de rugby y no por los jugadores de fútbol. Eh, Australia, capaz que un poco lo mismo. Entonces, digo, es un poco cultural. Argentina que lo puede hacer, y bueno, son casi 50 millones contra 3,5 de nosotros, y es bastante difícil también. Bueno, no nos achiquemos, no nos achiquemos que capaz que, no sé. Bueno, Nicolás, un gusto y algo que te hubiera gustado que te pregunte que no te pregunté. No, no, creo que estuvo muy linda la charla de intercambio y de conocimiento. Bueno, como le digo a todos, hombres, mujeres, quieren conocer más a Nicolás, va a estar el 12 de agosto en el lanzamiento de Neuroliderazgo, junto a Sofía Schurman, Silvio Reich y servidora. Me da mucho gusto que estés en esta edición, en el lanzamiento. Creo que va a estar muy bueno. Va a ser en el rooftop del Victoria Plaza Office Tower. Y más intriga, lo siguen. Esto lo vamos a colgar en Instagram, lo vamos a poner en YouTube. Más intriga sobre Nicolás, lo siguen. Está en las redes sociales. No les va a contestar porque él está muy ocupado. No contesta, hace doble clic. Y la dejamos por aquí. A ver, voy a parar.